Hola, soy Alex. Hay algunos terminados para nuestros muebles que tenemos que llevar al pie de la letra cómo combinarlos. Por ejemplo, un brillante automotriz. Debemos de manejarlo mililitro a mililitro según nos dice el fabricante, no el que vende los productos. Ellos tienen cursos, pero no tienen la experiencia de la aplicación, por lo cual es mucho mejor manejarnos exactamente como diga el fabricante de ese producto. Pero hay otros productos que es más importante la observación o la experiencia de gente que nos haya enseñado porque ya tuvo la experiencia de haberlo manejado. Es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo manejar la cera de abeja combinada con aceite. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Antes de iniciar a dar el acabado, lo primero es asentar bien la madera con lija 320 a mano. En este caso utilizaré de óxido de aluminio. Esto es solamente si en realidad la madera requiere dicho asentado. Una vez bien asentada la madera, con alcohol industrial limpiaré cualquier residuo que pudiera tener por encima y pudiera dañar el terminado final. Aquí en la tela de limpieza te darás cuenta que deja algunos rastros e impurezas, las cuales hay que retirar. Para este proceso siempre utiliza un trapo que no te deje ningún tipo de residuo como la estopa. He visto que muchos ponen el aceite y la cera en forma rápida y a los pocos minutos retiran los excesos. Yo prefiero hacerlo un tanto a la antigua y vas a ver el proceso. Puedo hacerlo tanto con brocha como con trapo, ya que la cera o los aceites no dejan rayaduras. A mí la forma en que me enseñaron a hacer esto es bastante diferente y todos los trabajos que he realizado ya hace bastantes años hasta la fecha siguen en óptimas condiciones. Pongo una cantidad de la cera con el aceite sobre la cubierta y la expando con brocha. En este caso no importa si el trabajo es en forma circular al hilo de la veta o a contraveta, aunque por costumbre yo siempre lo hago a favor de la veta. Aquí es importante distribuir con abundancia sin dejar espacio seco, que todo se vea parejo, bien impregnado con el producto que estamos poniendo. En este caso observarás que van 2 veces que vierto la cera. Esto es importante para que lo observes un poco más adelante. Desde este ángulo la cámara alcanza a observar en perfectas condiciones la abundancia con la que puse el aceite con la cera. No moveré la cámara de este lugar y dejaremos pasar 4 horas para ver su efecto. Ahora podrás observar que después de 4 horas prácticamente toda la cubierta se ve seca, es decir, la madera absorbió y se nutrió con el aceite y la cera. Si pusiéramos el producto y a los cuantos minutos retiráramos los excesos, prácticamente no estaríamos nutriendo para nada la madera. Por eso es muy importante que en este tipo de terminados demos la oportunidad de que la misma madera se alimente, provocando con esto una mayor protección. Ahora voy a poner una segunda mano y se le va a dar hasta una tercera mano. ¿Por qué razón? Porque tanto esta tapa como la de los cajones serán las que tengan más contacto con las manos y por lógica mayor desgaste. En cada mano pondremos menos cera, ya que la misma madera irá tapando sus poros. Aquí prefiero yo utilizar la brocha, ya que ésta no absorbe demasiado producto en comparación con un trapo. Este sí absorbería bastante producto, el cual terminaríamos desperdiciando. Si observaste, en este caso solamente puse una sola porción de la cera y ya no 2 veces como en la primera mano, y alcanzo a cubrir en perfectas condiciones la cubierta, recorriendo con mucha mayor rapidez toda la cobertura de la madera. Esta segunda mano la dejaré alrededor de 12 horas, para que la madera haga su función de absorber lo que requiera. Y después de 12 horas podemos observar que no queda absolutamente ningún exceso de aceite o cera, lo que nos dice que todo el producto lo absorbió por completo la madera. Se siente suave la cubierta y no deja ningún residuo de aceite en la mano, lo que quiere decir es que la madera absorbió por completo nutriéndose y aceptará una tercera mano en perfectas condiciones. Aquí solamente pondré ya un poco de esta cera y con esto alcanzará a cubrir en perfectas condiciones toda la cubierta. De la misma manera,
Cubriré todas las orillas y todas las partes expuestas de esta tapa. Y la dejaré secar durante 24 horas. Aquí puedes observar que el producto que puse para esta tercera mano es muchísimo menor la cantidad y será el mismo proceso de cobertura total en la tapa. Y aquí ya lo puedes observar, después de más de 24 horas, cómo la madera absorbió por completo todo el aceite con cera, dejando solamente unas pequeñas partes sin absorber. Con un trapo muy limpio, este que tengo está manchado, pero está limpio y no deja residuos. Limpiaré la cubierta al hilo de la veta para quitar cualquier tipo de residuo que pudiera haber quedado del aceite con cera de abejas. Esta cubierta, al tocarla, está como un automóvil recién encerado, completamente suavecita, y si lo observas no hay ningún tipo de rayadura por parte de la brocha o de los movimientos que pude haber hecho a contraveta. Esta es una de las ventajas que tiene el trabajar con este tipo de productos. Ahora voy a hacer exactamente el mismo proceso, pero con madera sólida de Banac. En este caso, para no prolongar el video, haré las tomas rápidas del proceso, pero también llevará los mismos tiempos, 4 horas, 12 horas y 24 horas. Al final del video, después de despedirme, les dejaré fotografías y pequeños cortos de video para que vean cómo quedó terminado este mueble. Este mueble está hecho sin un solo clavo, solamente los tornillos que requerían los herrajes que se le pusieron. Este grupo de videos estará en una lista de reproducción por si quiere llegar a verlo. Ahora bien, en cuestión de poner el aceite con ceras de abejas, ¿qué es más fácil hacerlo? ¿Con brocha o con trapo? Como lo dije en el transcurso del video, el trapo te llega a absorber demasiado del producto, echando a perder todo lo que éste absorba. La brocha no, la brocha puede estar resbalando lo que es el aceite y seguir poniéndolo sobre él. Si vas a ocupar la brocha para alguna otra cosa, al terminar puedes llegar a meterla en agua hirviendo para que ésta se pueda llegar a limpiar. O bien, si no la vas a utilizar más que para este tipo de productos, puedes embolsarla y guardarla en óptimas condiciones y no tendrá ningún tipo de problema. Algunas preguntas que sé que pueden llegar a surgir. La primera, ¿en todas las maderas es exactamente igual? No, no es así. Hay maderas que tienen un poro bastante cerrado y no te van a aceptar mucho aceite. Por ejemplo, la rosa morada o el cedro. Y hay algunas otras maderas que van a estar absorbiendo cada vez que les pongas hasta cierto punto, como lo es el pino o lo es el Banac, como lo viste el día de hoy. ¿Cuántas manos hay que ponerle? Eso depende de la persona que lo va a utilizar o del cliente que lo va a comprar. He visto muebles que llegan a recibir hasta 30 manos, es decir, 30 días, porque cada 24 horas hay que estárselo poniendo para que absorba por completo la madera esta cera. Así es que esto dependerá más que nada del factor económico o del gusto de la persona que lo esté fabricando. Otra pregunta que pudiera llegar a surgir es, ¿se puede entintar el mueble y después poner la cera?
Bien, si utilizas tintes al agua, estos llegan a cubrir entre un 10 y un 15% en tapar el poro. Puedes llegar a utilizar en perfectas condiciones lo que es el aceite o las ceras de abeja. El tinte al alcohol te puede llegar a cubrir o a tapar el poro hasta un 30%. Ya no sería muy factible meterle cera de abeja. Y el tinte al aceite definitivamente no se puede utilizar después cera de abeja, ya que este te llega a tapar el poro hasta un 80%. Sería inútil ya que la madera no va a alcanzar a absorber absolutamente nada. De preferencia, este tipo de acabado se debe de hacer con la madera al natural. Otra pregunta que sé que me van a hacer, porque cuantas veces he sacado el producto me han preguntado en dónde lo conseguí. Advertencia, este producto no está patrocinando este video, pero yo lo adquirí en Amazon. También sé que mis amigos los restauradores en su página de Brico Soluciones lo tienen a la venta. Si tienes necesidad de conseguirlo, ahí puedes llegar a encontrarlo. No dejes de ver después de despedirnos las fotografías y los videos del mueble ya terminado. Si tienes dudas o preguntas puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.